Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Gracias a mi hermano por su presentación. Pues mis amados hermanos, nuevamente es un gusto estar aquí al frente de cada uno de ustedes para poder estudiar una porción más de la palabra del Todopoderoso. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a tocar un tema que se llama, o que lleva por título, ¿de Dios se puede huir? Es una pregunta que se hace a uno, ¿verdad, mis amados hermanos? Y para poder estudiar este tema, mis amados hermanos, en las Sagradas Escrituras, pues les voy a pedir que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro del profeta Jonás, mis amados hermanos. Vamos a estudiar todo lo que se escribe aquí en este libro de este profeta, del profeta Jonás, para que en base a todo esto que vamos a estudiar, mis amados hermanos, podamos desarrollar el tema que vamos a ver en estos instantes, mis amados hermanos. Libro de Jonás, capítulo número 1. Vamos a empezar con el capítulo número 1, por supuesto. Del versículo 1 al versículo número 3, dice de la siguiente manera, Jonás 1, del 1 al 3, dice así. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Vemos aquí cómo da una instrucción nuestro Dios, y Jonás hace exactamente todo lo contrario, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero antes de empezar a desmenuzar todos estos versículos, mis amados hermanos, quisiera nomás comentar que Jonás quiere decir paloma, ¿verdad? Paloma quiere decir el nombre de Jonás. Y Amitai dice que era hijo de Amitai. Amitai es verdadero, mis amados hermanos, para que sepamos también los significados de los nombres, ¿verdad, mis amados hermanos? Nínive entonces era la capital de Asiria, mis amados hermanos. Asiria fue fundada por Nimrod, aquel personaje que vemos en el libro de Génesis, y posteriormente fue Jope o Jaffa, mis amados hermanos. Y si recuerdan, mis amados hermanos, los que tienen un poco más de tiempo estudiando la palabra del Todopoderoso, pues Jaffa es aquella ciudad que ve Pablo para ir a casa de Cornelio, ¿verdad? Y dice entonces el versículo número 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, mis amados hermanos. Seguramente va a ser una pregunta y más de uno me van a contestar. ¿Saben qué país es actualmente Tarsis, mis amados hermanos? Pues si no lo saben, o si ya algunos contestaron, hermanos, pues Tarsis es España, para que lo tengamos en contexto, mis amados hermanos. Pero lo importante de lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, es cómo Dios le da una instrucción a Jonás y él se va para otro lado, ¿verdad? Completamente diferente a donde Dios le había mandado. Y dice, sin perder Jonás, mis amados hermanos, vamos a ver qué es lo que dice Salmo, capítulo número 139, hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Todopoderoso? Salmo 139, de su versículo 7 al versículo 12, dice así, hermanos. 139, de 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis riñones, cubriste en el vientre de mi madre. Y dice, mis amados hermanos, pues
lo que dice el versículo número 12, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, mis amados hermanos. Entonces, aquí lo interesante de esta pequeña historia que estamos apenas viendo, hermanos, es cómo, pues de Dios no se puede. Y lo vamos a ver más adelante al seguir estudiando al profeta Jonás en lo que es su libro. Porque dice el versículo número 4 del capítulo número 1 del libro de Jonás. Dice de la siguiente manera, hermanos, del 4 hasta el versículo número 14. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad en la mar, que pensó si se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Y el maestro de la nave se llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora qué nos ha venido, por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huían de delante de Jehová, porque se los había declarado. Y dijéronle: ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y se embravecía. Él les respondió: tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quitará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Amén. Vemos entonces cómo, a raíz de aquella desobediencia, pues nuestro Dios, como dice aquí, esto que acabamos de leer, estos versículos, cómo en su infinito poder nuestro Dios, pues prepara una grande tempestad, ¿verdad? Dice que era tan grande la tempestad que no podían allegarse al puerto. Querían regresar los marineros y no podían por la tempestad que había. Ellos sabían que había un culpable, pero no sabían quién era el culpable hasta que lo declara Jonás. Pero lo más importante de este versículo 14 que dice: no pongas sobre nosotros la sangre inocente. Dice así: porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dice Génesis, sin perder Jonás, por supuesto, mis amados hermanos. Dice Génesis capítulo número 9, Génesis capítulo número 9, versículo número 5 y 6 del primer libro de estas Sagradas Escrituras. 9, versículos 5 y 6, dice así, mis amados hermanos: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y el que derramare sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Decían entonces los marineros, ¿verdad? No, el versículo 12 dice: que no perezcamos nosotros por la vida de aquel hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Diciendo entonces ellos: pues si ha de morir, que sea por tu voluntad y no sea por la nuestra, para que después tú
no nos reclames de ella. Aquí hay algo muy interesante, mis amados hermanos, no sé si se dieron cuenta en la lectura, o seguramente ya antes se habían dado cuenta, ¿verdad, mis amados hermanos? Dice que el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios. Y dice el versículo 6, y el maestro de la nave se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Ya cuando le dice que es hebreo y que teme a Jehová, Jonás, dice que temieron sobremanera a los hombres, porque ellos entendieron que huía delante de Jehová, porque se lo había declarado. Pero también algo muy interesante que estamos leyendo en el versículo número 14, hermanos, es cómo estos hombres, primero, tienen temor de Jehová porque habían escuchado hablar de él, por supuesto. Sabía que era un hombre que temía a Dios, a Jehová. Pero lo más importante es que dice el versículo 14, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Fíjense cómo unos cientos del pueblo, hermanos, tenían de alguna manera cierta noción de lo que es la palabra del Todopoderoso. Porque como leímos en Génesis, pues en Génesis está dado esta instrucción de nuestro Dios de que no derramara la sangre inocente, porque Dios te la iba a demandar. Como de alguna manera, pues saben cosas básicas, ¿verdad? De lo que es la palabra. Y entonces, mis amados hermanos, dice el versículo 15 y 16, y tomaron a Jonás y echaronlo a la mar, y la mar se quitó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. Fíjense cómo estos hombres pues toman a Jonás y lo echan a la mar. Ven que la mar se calma y entonces ellos le prometen a Dios. Pero seguramente debieron de haber pues cumplido con esa promesa, porque dice Eclesiastés, capítulo número 5, mis amados hermanos, sin perder Jonás nuevamente, hermanos. Eclesiastés, capítulo número 5, versículo número 4, dice de la siguiente manera, 5:4, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Y más de uno seguramente me va a decir, pero hermano David, no eran del pueblo, no tenían ellos, pues, de alguna manera, la obligación de cumplir con esa promesa. Pero dice entonces que el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Fíjense qué palabras tan interesantes. Y temieron a aquellos hombres con gran temor. Le tuvieron miedo. Debieron de haber cumplido, mis hermanos, aquella promesa que hicieron. Y entonces, mis hermanos, dice Jonás, capítulo número 2, pero nada más voy a leer para no leerlo y hacerlo tan grande, los versículos más representativos o más interesantes, mis hermanos. Dice el versículo número 1, mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 10 y versículo 11 de este mismo capítulo. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí, hablando a Jonás, pidiéndole el perdón a nuestro Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjense cómo lo que dice, ¿verdad? Leímos en Eclesiastés capítulo 5:4 que cuando hicieres una promesa a Dios, la tienes que pagar. Y aquí el versículo 10 dice, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová.
y mandó a Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí empieza entonces, mis amados hermanos, a ver las maravillas que hace nuestro Dios. Es a través de la lectura de este libro sagrado que nos damos cuenta todo lo que hace Dios, que hizo, que ha hecho y que hará. Muchas veces por el bien de cada uno de nosotros, muchas veces valiéndose de otros medios, pero Dios se manifiesta siempre en cada uno de nosotros de diferentes maneras. Y dice, mis amados hermanos, que la tormenta y el pez obedecen, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque algo muy interesante. Parece mentira, pero la tormenta y el pez obedecen mejor que nosotros como hombres. Dios en su infinita misericordia, mis amados hermanos, nos concede otra oportunidad para servirle cuando regresamos a Él. Cuando retornamos a Dios, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de nuestros errores, cuando sabemos que estamos tomando el camino errado y cuando regresamos a Dios, Dios siempre nos concede otra oportunidad. Este es el ejemplo perfecto de lo que vivió Jonás. Estando 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Dios le permite nuevamente, pues, otra oportunidad. Oportunidad que seguramente más de uno le hemos pedido a nuestro Dios. Y estoy seguro, porque hablo en primera persona, que no nada más le hemos pedido una oportunidad, hermanos. Le hemos pedido 2, le hemos pedido 3, 4, 5, una infinidad de oportunidades. Lo más maravilloso de todo esto es de que Dios no se cansa de darnos esas oportunidades. Mi pregunta es, ¿tenemos que cansar a nuestro Dios? ¿Cansar de esas oportunidades? ¿Podemos de tomarla en el preciso momento y saber que tal vez puede ser nuestra última oportunidad? Y entonces dice Jonás, capítulo número 3, del versículo 1 al 9. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Ahora que una pausa, ¿se imaginan lo extensa que era esa ciudad, mis hermanos? Para que 3 días la pudiera recorrer. Y dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive. Y levantóse de su silla y echó de sí su vestido, cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. Dice el versículo 7. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Fíjense qué interesante lectura también estamos ahorita repasando, mis amados hermanos. Estamos leyendo. Aquí llega a oídos del rey de Nínive todo lo que estaba pregonando Jonás. Para empezar, no era ni siquiera del pueblo, pues estaba en una ciudad pues que no era parte de Israel, mis amados hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Pues tal vez otro que hubiera tenido, no sé, arrogancia, que hubiera tenido petulancia, mis amados hermanos, hubiera dicho, pues yo no sé, esta persona tal vez puede estar fuera de sus cabales. Lo que voy a hacer es mandarlo a arrestar o que se vaya
a expulsarlo de la ciudad, del país, porque lo único que está haciendo es que infundir temor en el pueblo. Sin embargo, en su sabiduría, que tal vez Dios lo pudo haber alumbrado, el rey le dice a sus consejeros que todo mundo, hasta los animales, hagan ¿qué? Hagan ayuno. Y no nomás de un día, ni de dos, hermanos, 3 días. Les he comentado que cuando uno hace ayuno, mis amados hermanos, al término del día de ayuno, uno se siente desfallecer, que siente que le hace falta la comida, la bebida, mis amados hermanos, para rehidratarse, para refrescarse, para saciar el hambre. ¿Se imaginan 3 días? Y lo más maravilloso es que hombres y niños, hermanos, todos cumplieron al pie de la letra. Vemos aquí, mis amados hermanos, cómo empieza a obrar Dios en el corazón de este pueblo. En esos momentos, en ese instante, tal vez en esa cápsula de tiempo, por así decirlo, el tiempo que haya durado esa generación, pues Dios les dio la oportunidad de ¿qué? De perdonarlos, de que se arrepintieran para que los pudiera perdonar. Y entonces, mis amados hermanos, pues dice Romanos, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, sin perder Jonás, libro del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 3, cómo todo esto que se ve en la antigüedad, mis amados hermanos, pues llega también a los días que se empezaba a esparcir el evangelio, porque dice el capítulo número 3 de Romanos, versículos 23 y 24, 3, 23 y 24 de Romanos, dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia y por la redención que es en Cristo Jesús. En nuestro presente nosotros tenemos esta oportunidad. Pero en el pasado, la oportunidad era directamente a través de este profeta, que creyera en sus palabras, porque era un profeta, era un enviado de nuestro Dios, era un representante, era el portavoz del Todopoderoso. Y regresemos, mis hermanos, pero antes de regresar a la lectura que estábamos teniendo, mis hermanos hermanos, pues no, regresemos a Jonás capítulo número 3, pero ahora el versículo número 10 vamos a leer exclusivamente nada más este versículo. 3:10 de Jonás. Dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Fíjense cómo todo lo que hicieron, cómo todo lo que llevaron a cabo, todo lo que el profeta les dijo, lo llevaron al pie de la letra. ¿Y cómo estaría Dios, mis amados hermanos, por así decir, en su sentir, que dice que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo? Dios no es que se arrepienta, porque ya lo hemos explicado, tal vez lo hemos visto en escuelas, que no es que se arrepienta, sino simple y sencillamente es una condicionante de que les dice: si tú te arrepientes, yo no te castigo. Ese es realmente lo que quiere decir este pasaje. Arrepiéntete y no te castigo. No te arrepientes y te castigo. No es que sea arrepentido de un mal que ya les había dicho, simplemente había ya una condicionante, para que lo tengamos en contexto, porque dice Mateo capítulo número 3, sin perder Jonás, hermanos. Mateo capítulo número 3, versículo número 8 de Mateo 3:8. Y tal vez
un versículo que todos hasta nos sabemos de memoria, pero lo voy a leer, hermanos. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. E hicieron frutos dignos, por supuesto, mis amados hermanos, de arrepentimiento. ¿Por qué? Se pusieron saco saco, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Saco áspero. ¿Por qué es eso? Se pusieron ceniza. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que realmente estaban afligidos por lo que les iba a pasar y estaban arrepentidos. Y entonces, como dice mis amados hermanos, pues Dios perdona a los que se apartan del pecado. Porque es algo que debemos de tener ciertos. Debemos de tener la certeza, mis amados hermanos. No creer, sino tener la certeza de que si te arrepientes de tu pecado, Dios te va a perdonar. Para hacerlo como lo hicieron ellos, de corazón, que lo hicieron, como dicen, sin fingimiento, mis amados hermanos, por así decirlo, ¿verdad? Y dice Zacarías, capítulo número 8, del profeta Zacarías, mis amados hermanos, capítulo número 8 de Zacarías. Dice de la siguiente manera, 8:22, dice así: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Hablando que, mis amados hermanos, sabemos que esto es una profecía, ¿verdad, mis amados hermanos? Lo sabemos, pero como hemos entendido, hemos comprendido que este libro sagrado, mis amados hermanos, ¿cómo debemos de interpretarlo? Sabemos, ¿verdad?, que de una forma literal, de una forma simbólica, de una forma profética y de una forma espiritual. Aquí estamos viendo que esto, lo que estamos leyendo, es una forma profética. Pero si lo aplicamos a lo que estamos leyendo de Jonás, podemos ver que también es una forma literal. Es una forma literal, que vendrán muchos pueblos, ¿verdad? Y entre esos pueblos estaba Siria, a pedir el favor de Jehová. Al momento de que se están arrepintiendo de algo que les iba a pasar, le estaban pidiendo también a través de su ayuno ese favor. Porque estoy seguro que cuando muchos de nosotros ayunamos, pues también ponemos en oración la causa de mis hermanos. Y ellos la pusieron. Pidieron el favor a Dios que no los castigara. Así debemos de ser también cada uno de nosotros, hermanos. Y entonces, mis amados hermanos, dice Hechos, capítulo número 11 del libro de los Hechos, versículo número 18, hermanos. Hechos 11, 18. 11, 18 dice así. Del libro 11, 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, que oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Dios también le estaba dando esa oportunidad a este pueblo. ¿Cómo nos los dio a nosotros, mis hermanos? ¿Cómo se los dio a nuestros padres si es que nacimos en la iglesia? Nos dio esa oportunidad, nos dio esa gracia. No debemos de desaprovecharla, hermanos. Ese pueblo tal vez más adelante se perdió porque vinieron otras generaciones que ya no hicieron cosas agradables delante del Todopoderoso y se pudo haber perdido, hermanos. Pero en ese momento existe una maravilla, hermanos. Se manifiesta el poder de Dios a través de todo esto. Y dice Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10. Versículos 12 y 13. Dice de la siguiente manera:
porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. O sea, porque no hay diferencia de judío y de griego. Sabemos que cuando se refiere al griego está hablando de los gentiles, hermanos. Es nada más una forma de expresar una parte, ¿verdad? O lo que es todo el gentil. Y eso debemos de tener en consideración. Y regresamos a Jonás, capítulo número 4, versículo 1, hermanos. Jonás, capítulo 4, versículo 1. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Se entristeció Jonás, mis amados hermanos. ¿Por qué? Esta es una teoría, ¿verdad, mis amados hermanos? Yo, tal vez siendo empático en estos momentos con lo que pasaba con Jonás, pues le puedo decirles que estaba enojado. ¿Por qué? Porque era un profeta, hermanos. ¿Se imaginan la reputación que pudo haber tenido, que pudo haber perdido en su país por andar pregonando en otros lugares que no era ni su tierra, que no era ni sus hermanos, que no eran de los suyos? Seguramente Jonás estaba apesumbrado por eso, porque pudo haber perdido su reputación. Y a lo mejor los hombres le hubieran increpado, ¿verdad? Los hombres de Jerusalén. ¿Qué estás haciendo en otras tierras? Predicando o yendo a salvar a otros que no son de tu pueblo. Pero no dice nada la Biblia. Quiere decir que Dios acomoda las cosas para que todo siga su curso normal. Y entonces, hermanos, dice el versículo 2 de este mismo capítulo, 4:2. Y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjense cómo todavía aquí el profeta todavía no se sentía bien de lo que había hecho. Había salvado a mucha gente y todavía le dice a Dios: yo sabía que no les ibas a hacer nada porque se iban a arrepentir. ¿Se imaginan, hermanos? Que alguien llegue y te diga: arrepiéntete ahorita y Dios te perdona. Pues dirían: sí, sí me arrepiento, porque va a venir un castigo sobre de mí y entonces yo no quiero ese castigo, me arrepiento, y se arrepentirían de todo corazón. Y el mismo profeta dice: yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esas son las bondades de nuestro Dios. Esa es su benignidad, mis hermanos. Que tenemos un Dios clemente y piadoso. Que tenemos un Dios tardo para enojarse. Que tenemos un Dios grande de misericordia. Y que se arrepiente de hacernos el mal. Debemos de tener realmente, mis hermanos, debemos de tatuarnos todo esto en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra conciencia. De que no por tener todos estos atributos de nuestro Dios, nosotros nos vamos a aprovechar haciendo el mal. Cuando debemos de hacer exactamente lo contrario. Cuando debemos de andar por el camino que quiere Dios de cada uno de sus hijos. Eso es lo que debemos de tener en consideración. No necesitamos que nos mande un mensajero, que nos mande un profeta. Estoy seguro que sábado tras sábado existe un hermano que está al frente de la iglesia y nos invita a que nos arrepintamos. Porque cada quien sabe, ¿verdad?, qué es lo que pasa durante toda una semana que no nos vemos. Y entonces dice Jeremías, capítulo 18, hermanos:
Jeremías capítulo 18, hermanos, dice de la siguiente manera. Jeremías 18. 18:8 dice así, hermanos, Jeremías 18:8. Pero si esas gentes se convirtieron en su maldad de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Jonás era un profeta menor, como los conocemos, y Jeremías, uno de los profetas mayores, que también se comunicaba a Dios a través de él, y que le decía todas las cosas que le iba a suceder a su pueblo, y que le decía que se los iban a llevar cautivos. Y aún así su pueblo, siendo su pueblo, tuvo que castigarlos. Los llevó cautivos, tanto al reino del norte como al reino de Judá. Si se hubieran arrepentido como lo hicieron los de Nínive, Dios no los hubiera hecho pasar por todas estas cosas. Pero ya existía un plan divino de nuestro Dios. Por algo lo hizo nuestro Dios. Y entonces, mis amados hermanos, dice Jonás capítulo número 4, del 3 al 11, para terminar con esta lectura de Jonás, dice así: ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hizo ahí una choza y sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y la defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase y se deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha, ni su mano izquierda, y muchos animales. Imagínense la densidad de población que había en Nínive. Dice que nada más había 120,000 personas que no conocen su mano derecha y no conocen su mano izquierda. ¿Qué es lo que dice esta lectura? Niños pequeños, mis hermanos, que no tienen conciencia. 120,000. Hubiera sido justo que esas criaturas que no habían cometido pecado perecieran, porque Jonás no quiso llevarles aquellas noticias para que pudieran salvarse, para que se pudieran arrepentir y salvarse. Sin duda hubiera sido una gran desgracia para aquellos que no habían cometido pecado, como estos pequeños. Y se lo dice Dios. Dice, y no tendré yo de piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. ¿Se imaginan, mis hermanos? Era como para que hubiera estado muy feliz y contento el profeta. Sin embargo, como el profeta, como lo leímos al principio de esta historia, pues no tenía para dónde ir, porque a donde fuera, Dios lo iba a estar observando. Para ir cerrando ya este tema, mis hermanos, nada más quiero preguntarles, ¿de Dios se puede oír? ¿Cómo vemos a través de esta historia 7 milagros, hermanos? 7 milagros vemos en esta historia. Se los voy enumerando, mis amados hermanos. Primero, que Dios hace una grande tempestad, ¿verdad, mis amados hermanos? Esa es la primera. De la nada hace una tempestad nuestro Dios. Segundo, pues Dios mandó un gran pez para que se tragara a Jonás. Llevamos 2. Tercero,
Dios ordena al pez que vomite a Jonás. Ahí está el tercer milagro, mis amados hermanos. El cuarto, Dios prepara una calabacera. ¿Para qué? Para que diera sombra a Jonás. En un día hizo crecer una calabacera, hermanos. Pues 5, pues Dios manda un gusano para que extermine esa calabacera. Es como para decirle a Jonás, fíjate cómo yo lo que hago, también lo puedo destruir. Lo puedo deshacer. Lo que hago también lo puedo deshacer. Y el sexto milagro dice que Dios mandó un viento abrasador sobre Jonás. Y el milagro 7, y yo creo que el más importante de todos mis hermanos, es que los que son de otra religión, los que comulgan con otra forma de pensar, al ver la inclemencia del tiempo, reconocen a Jehová como Dios único e inclusive hacen que promesas para nuestro Dios, como lo vimos en el capítulo número 1, versículo 5, versículo 14 y 16. Aquellos hombres que estaban en su barca, Dios los toma, ellos les reconocen como Dios, no eran de su pueblo, y además hace Dios que ellos prometan algo para el Todopoderoso. 7 milagros vemos entonces en esta historia, para que veamos que de todo se va a valer nuestro Dios, que de Dios no podemos apartarnos, no podemos huir, mis hermanos. Y vemos también aquí una simbologías y similitudes de Jonás con el pueblo de Dios. Simbologías y similitudes de Jonás con el pueblo de Dios. La primera, escogidos por Dios, por supuesto. Y una, como pueblos, como pueblo que somos de la iglesia, pues somos escogidos por Dios. La otra, somos desobedientes a Él. A veces fallamos, hermanas, y somos desobedientes a nuestro Dios. Y esto lo debemos de reconocer para poder expresar el pecado y poderle pedir perdón a nuestro Dios. Es reconocer que el pecado está constantemente en cada uno de nosotros, como lo reconocía el rey David. Conociendo ahí a Dios en las adversidades, conociendo los problemas. Una similitud, una simbología. Pero lo más importante de estas simbologías y similitudes, hermanos, es que siempre hemos sido preservados milagrosamente por nuestro Dios. Aún en estos tiempos, aún en estas adversidades, aún con lo que estamos pasando. Hemos sido preservados milagrosamente por nuestro Dios. Dice Eclesiastés 11:5, hermanos. Yo voy a terminar, mis amados hermanos. Eclesiastés 11 de Eclesiastés, versículo número 5. 11:5 de Eclesiastés. Dice de la siguiente manera: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cómo nuestro Dios hace todas las cosas. Cómo nuestro Dios va desarrollando para que tú las puedas ignorar, pero todo tiene un propósito. Lo decía el rey Salomón: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crean los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. A veces ignoramos cómo pone los elementos, y cuando nos damos cuenta, o recibimos un milagro, o se resuelven los problemas, o se escuchan nuestras oraciones, se atiende nuestra necesidad. Todo es obra de nuestro Dios, para que podamos dar cuenta delante del Todopoderoso. Terminamos con Salmo 103. Un salmo, mis amados hermanos, que nuestro rey, ahora que estuvimos estudiando
esas profecías de la mujer de Uría Eteo, hermanos, de saber cómo David se arrepiente y escribe el Salmo 51, pero no es el único salmo que escribe, hermanos. También escribió el Salmo 103 en ese momento de aflicción, en ese momento de arrepentimiento, para que lo tengamos en consideración. Salmo número 103, mis hermanos. Salmo 103, versículo número 13, dice de la siguiente manera: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y dice el versículo 17: mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y justicia sobre los hijos de los hijos. Y el versículo 18 dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, dice nuestro Dios: ¿quieres que yo te perdone? ¿Quieres que te siga dando estas oportunidades? Guarda mis mandamientos, ponlos por obra. Sí, porque dice el versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así se va a compadecer nuestro Dios cuando pongamos por obra todos sus estatutos y mandamientos y podamos arrepentirnos de aquellos errores que a lo mejor involuntariamente cometemos. Y sin duda, yo les hice una pregunta: ¿de Dios se puede huir? ¿Se puede huir? Pues la respuesta es, por supuesto que no. Siempre estamos en su mira. Y lo mejor de todo es que siempre estamos en su mira para bien, porque recibimos más beneficios que castigo. Mi deseo es que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Paz a vosotros.